¿Cuáles eran los métodos para curar enfermedades y heridas en el antiguo Egipto? La medicina en esa época era bastante precaria, pero los egipcios fueron capaces de hacer algo que incluso hoy en día es una verdadera proeza. Aunque no existían las universidades en ese entonces, los egipcios que querían aprender a curar el cuerpo humano igualmente debían estudiar los papiros médicos importantes de la época. Y, aunque esos documentos sugerían hacer curaciones con las que hoy los médicos se horrorizarían, quizás fueron la base para lograr una de las grandes proezas en la historia de la medicina. Igualmente, algunos de los medicamentos que usaban los egipcios sencillamente rayaban en lo insólito. Y, aunque hayan sido pioneros en una de las prácticas más difíciles de la medicina, hoy en día no podríamos evitar reírnos y sorprendernos por la manera en que trataban las enfermedades. Bueno, debemos ser justos y entender que en esa época los medicamentos no eran fármacos de por sí, sino que principalmente eran derivados de plantas, insectos y desechos de otros seres vivos, incluso. Y, aunque los egipcios hayan sido clave para la historia médica, todo pierde algo de peso cuando vemos que para la picadura de un escorpión, por ejemplo, el tratamiento era recitar un encanto para hechizar el veneno de la herida. Por otro lado, para identificar si una mujer estaba embarazada, debía plantar una semilla de cebada y otra de trigo farro, y luego hacer el número 1 sobre las semillas. Si las plantas crecían, la mujer estaba esperando un bebé, y el género del bebé dependía de qué grano germinaba primero. Sin embargo, aunque usaran este tipo de pseudociencia para sus tratamientos más sencillos, igualmente lograron realizar quizá la operación más delicada de todas. ¿Quieres saber más? Es conocido el detalle de que los egipcios también sabían hacer cirugías de varios tipos, como operaciones de cataratas, circuncisiones e incluso amputaciones de miembros. Sin embargo, el hallazgo hecho por un grupo de investigadores europeos muestra un panorama aún más complejo. Los egipcios habrían sido responsables de la primera extirpación de un tumor cerebral cancerígeno. Los expertos analizaron 2 cráneos distintos, uno de un hombre y fechado entre el 2700 y el 2350 a.C. y otro de una mujer que data de entre el 660 y el 340 a.C. Ambos cráneos mostraban daños importantes que indican que habían sufrido cáncer, ya que en uno de ellos había destrucción del tejido óseo y en el otro una lesión que era compatible con un tumor canceroso. Pero lo importante no eran las heridas en sí, sino que lo que estaba alrededor. Una serie de muescas y cortes que habrían sido hechos con alguna herramienta de precisión muy afilada. ¿Qué nos indica esto? Además de que esa zona sí o sí había sido intervenida quirúrgicamente, que los egipcios ya habían comenzado a explorar e identificar el cáncer hace más de 4000 años, logrando entender de cierta forma cómo funcionaba esta enfermedad que devoraba los tejidos, tal como dice uno de sus papiros míticos. Por otro lado, esto habla también de la tremenda precisión de las herramientas que usaban para las cirugías, las que eran hechas con un nivel impresionante de artesanía y habilidad manual. Pero este tipo de operaciones no eran hechas solamente para extirpar cánceres, sino que los egipcios también tenían cierto conocimiento de técnicas para aliviar la presión intracraneal y liberar coágulos, tales como la mismísima trepanación, de la cual te hablamos en una animación anterior. Y bueno, si hablamos del porcentaje de éxito de todas estas delicadas cirugías, sería lógico pensar que la gran mayoría de los pacientes no lograba aguantar las malas condiciones higiénicas, y el hoy rústico conocimiento de los médicos hacía que este tipo de intervenciones no tuvieran un muy buen aspecto a futuro. Sin embargo, el mero hecho de que los egipcios hayan sabido estudiarlas y practicarlas con la mayor seriedad posible es un detalle francamente alucinante de por sí. Recuerda, siempre exige saber más.